Sí, buenos días a todos. Por primera vez parece que hay tiempo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente interesada en que tengamos noticias sobre la hoja de ruta del segundo dividendo digital. Primeramente, yo quisiera agradecer en nombre de Fenitel el que poder tener nuestro 40 aniversario en esta casa, que realmente nos acoja a todo el sector en un momento tan importante y de cambios. Que el Gobierno haya estado presente hoy también, yo creo que es muy importante. Agradecer al secretario de Estado que haya podido tener la primera intervención en su casa y sobre todo, agradecer a todos los técnicos que representa Antonio, que están día a día trabajando con todo el colectivo de instaladores de Fenitel y de toda la industria y todo el sector. Y como a mí no me corresponde hablar demasiado de esta hoja de ruta, estoy encantado de presentar a Antonio Fernández Paniagua, que muchos de vosotros ya le conocéis y que espero que nos saca de las dudas en la medida de lo posible. Antonio, todo para ti. Sí, buenos días a todos, o buenas tardes ya casi, estamos entrando. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Fenitel, como siempre, como todos los años, ya son unos cuantos, por la invitación a participar en estas jornadas. Como no, también felicitar por ese 40 aniversario, esperemos que se cumplan muchos más, como se dice en los cumpleaños. Y bueno, en relación con la hoja de ruta, quizá no pueda daros muchos datos, pero sí intentaré transmitiros algunos mensajes que creo que son importantes. Bueno, en primer lugar, respondiendo, o no sé si respondiendo, cogiendo el guante que se ha lanzado en alguna de las mesas anteriores, por supuesto, desde la Secretaría de Estado, este proyecto es un proyecto colaborativo, como no puede ser de otra manera. Y quizá quien más interesado está en que sea un proyecto colaborativo es la propia Secretaría de Estado, cuyo objetivo final, como no puede ser de otra manera, es que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible, con las menores molestias posibles a los ciudadanos y, por lo tanto, para conseguir este objetivo necesitaremos la colaboración de todos ustedes. En este sentido, se ha hecho una consulta pública sobre las medidas a adoptar. Tenemos los resultados de esa consulta pública, se están analizando los resultados. Aparte de la consulta pública, estamos hablando con cada uno de los agentes del sector para aclarar algunos aspectos que a lo mejor no nos quedan claros en las respuestas, en las contribuciones que se han presentado en la consulta pública. Continuaremos hablando con el sector, con cada uno de los agentes. Hemos estado muy atentos también a lo que se ha dicho aquí hoy y, por lo tanto, tenemos suficientes elementos como para, creo, abordar de una manera razonable la elaboración de la hoja de ruta. Pero un aspecto importante es que esta hoja de ruta es un mero documento y no es un documento en el que se establezcan las acciones que hay que adoptar a partir de ahora. Es un documento en el que se recogen también las que ya ha habido que hacer. Es decir, si hubiéramos esperado a la elaboración de esta hoja de ruta para el proyecto de liberación del segundo dividendo digital, desde luego no llegaríamos a tiempo de ninguna manera. Es decir, nosotros llevamos ya trabajando más de 2 años en el proyecto de liberación del segundo dividendo digital en todos sus aspectos. Y os pongo 2 ejemplos muy claros. Necesitamos una planificación de frecuencias nueva. Necesitamos nuevas frecuencias por debajo de la banda 700 MHz para sustituir a las que tenemos que abandonar. Y para ello necesitamos coordinar con todos nuestros países vecinos estas nuevas frecuencias, cosa, os tengo que decir que está resultando bastante complicada, pero que, bueno, también quiero tranquilizaros y deciros que esperamos que podremos culminar con la mayor satisfacción posible. En este sentido, por ejemplo, sí que os puedo decir que ya hemos firmado los acuerdos de coordinación con todos los países europeos, que en mayo de este año hemos estado en Argelia una semana negociando con Argelia y la reunión fue bastante bien, y que la semana que viene tenemos aquí una delegación de Marruecos para negociar con Marruecos. Es decir, y esto es un proceso que empezamos hace más de 2 años. Hemos tenido, creo que son 4 reuniones con Francia, 3 con Portugal, 2 con Argelia, esta es la tercera con Marruecos y tenemos previsto una cuarta en Marruecos después de esta. Hemos tenido una reunión con Italia, con Andorra, en fin, que ha sido un proceso
que lógicamente no se inicia con esta publicación de la hoja de ruta, sino que es algo en la que ya venimos trabajando hace tiempo. Por ejemplo, estamos ya negociando con la Comisión Europea el tema de las ayudas. Los procesos con la Comisión Europea son muy lentos. Si esperamos a publicar la hoja de ruta para empezar a, digamos, las actuaciones relativas a que la Comisión Europea nos autorice, teniendo en cuenta la normativa sobre ayudas de Estado, estas ayudas, pues sería imposible el llegar a tiempo a hacer todo esto. Y, por lo tanto, es algo para nosotros, un proceso que ya venimos trabajando en él, que seguiremos trabajando y, desde luego, para el que contamos con la ayuda de todo el sector. Y quizá nuestro papel es, efectivamente, aquí ya se ha comentado en las mesas anteriores, que se han presentado propuestas que son bastante homogéneas, las propuestas que hemos recibido, y la verdad que eso lo agradecemos mucho, porque eso nos ayuda mucho a elaborar estas medidas, en el sentido de que cuanto más consenso haya en el sector, lógicamente más fácil es para la Administración el adoptarlas. Hay ciertas diferencias en las propuestas que ahí tendrá que ser la Administración pues la que de alguna manera intente adoptar las medidas que se consideren más adecuadas dentro de las posibilidades que hay. Y, desde luego, sin olvidar siempre que nuestro objetivo último es siempre los ciudadanos, lo mejor para los ciudadanos. Esa es, yo creo, una máxima que cualquiera que trabaje en la Administración tiene que tener siempre presente. Lógicamente, compaginado con que el sector evolucione, con que el sector pues tiene que evolucionar, etcétera, etcétera, pero bueno, siempre con ese último objetivo. Bueno, y en relación con este proceso de liberación, sí que me gustaría también, porque también es un proyecto que estamos llevando a cabo en la Secretaría de Estado y también estamos pilotando desde la Subdirección General, esta liberación de la banda 700 MHz se enmarca en un proyecto global. El Secretario de Estado lo ha comentado, la transformación digital ahora mismo es para esta casa, en todos sus sentidos, el mayor proyecto que tenemos entre manos. Y el proceso de liberación de la banda 700 pues es una parte también de este proyecto. Y en ese sentido me gustaría pues contaros brevemente la importancia de este proceso, en el sentido de que lo que estamos intentando es este proceso de transformación digital, que descansa en gran medida en la disponibilidad de redes ultrarrápidas, y más en el caso de esta banda de 700 MHz, como veremos luego, que es la que, al igual que la banda 800 MHz ha sido fundamental o está siendo fundamental para el despliegue 4G en zonas rurales, en las zonas donde hay que romper la brecha digital, pues la banda 700 MHz será la que nos rompa o con la que tendremos que intentar romper esa brecha digital en el caso del 5G. Por lo tanto, es de importancia fundamental, como luego veremos que en la propia decisión del Parlamento y del Consejo se enuncia, esta banda va a ser fundamental para el desarrollo 5G en las zonas rurales. No voy a insistir, la transformación digital va a ser algo que va a afectar a todos, desde luego a todos vosotros, a todas las empresas que estéis aquí, va a afectar a los ciudadanos, va a afectar a todo tipo de industria, va a afectar a todo tipo de relaciones sociales y, por lo tanto, tiene unas implicaciones muy importantes. En este ámbito, en el contexto de las tecnologías 5G, la verdad que estamos viviendo una especie de estado de estrés en todo el mundo por no quedarse atrás nadie. Nadie quiere quedarse atrás en el lanzamiento de 5G. A nivel mundial, Europa, Japón, Corea, China, Estados Unidos, nadie quiere quedarse desde el punto de vista regional en el orden mundial detrás en el lanzamiento de esta tecnología. En Europa pasa lo mismo. Y en Europa, entre los diferentes países, tenemos algo parecido. Ningún país quiere quedarse en la cola del lanzamiento de este. Y por eso, esta es una apuesta, sin duda, por el futuro digital en Europa. Se aprobó un plan de acción 5G para Europa por la Comisión Europea en septiembre de 2016. También hubo una declaración ministerial en Tallinn en el 2017. Una hoja de ruta del 5G en Europa en diciembre del 2017 y ahora la Comisión Europea, que os aconsejo que en septiembre, que creo que lo van a poner online, va a establecer un observatorio del 5G europeo, donde el 5G en el ámbito de la Unión Europea, y también imagino que ahí va a haber información de posibles proyectos, ayudas, etcétera, y por lo tanto creo que será interesante que estéis atentos a este observatorio, porque bueno, ahí también podrá haber oportunidades
negocio para algunas empresas. En lo que se refiere al mercado de las telecomunicaciones en España, afortunadamente estamos en una posición muy buena y, en cierto modo, también gracias a normativas que hemos hecho en el pasado, como la ICT, o decisiones como el despliegue de la fibra que se han tomado en el pasado, pues estamos en una situación de partida muy buena para el 5G, con 43 millones de accesos de red de nueva generación, con la red de fibra con diferencia la más extensa de Europa y con disponibilidad de LTE del 97% de la población en 4G, que una vez completemos el plan 800 que ha comentado el secretario de Estado, que serían las obligaciones que venían en el pliego o en la subasta que se hizo en 2011, si recordáis, ya la verdad que queda un poco lejos aquella subasta, pero en aquella subasta había una obligación que era para los concesionarios de las frecuencias, para los que resultaran adjudicatarios de estas frecuencias, el proporcionar 30 megabits por segundo en aquellas zonas donde mediante otro tipo de solución no estuviera disponible. Ese plan 800 lo que va a hacer es hacer llegar esos 30 megabits por segundo a muchas de las zonas donde, en ese 3% que todavía no llega el 4G. Tenemos una posición de partida muy buena y, por lo tanto, queremos y debemos, no más que queremos, yo creo que España debe aprovechar esta posición de partida para seguir en esta línea. Para ello hicimos una consulta pública en la que no voy a entrar. Ahí preguntamos sobre servicios y aplicaciones, situación tecnología, despliegue de la red, espectro, piloto de red 5G y otra serie. Y en base a ello aprobamos un Plan Nacional 5G que publicamos en la página web del Ministerio en septiembre de 2017. El objetivo del plan no es otro que posicionarnos de la mejor manera posible para que cuando el 5G se lance de manera efectiva en Europa estemos ahí en la vanguardia de ese lanzamiento. Y este plan pues tenía una serie de ejes de actuación. El primero en relación con la banda de frecuencia, espectro y regulación. El segundo en relación con experiencias piloto para el desarrollo de pilotos para posicionar a España en el desarrollo de la tecnología 5G y apoyo al I+D+I y el desarrollo de los ecosistemas 5G. En lo que se refiere a los ejes de actuación, bueno, pues ahí tenemos un poco repetido, voy a pasar rápido para no demorarme demasiado. Y en lo que se refiere a gestión y planificación del espectro radioeléctrico, se prevén una serie de actuaciones sobre las bandas de frecuencias. Fundamentalmente en tres bandas de frecuencias, la banda de 26 GHz, la banda de 3,6 GHz y la banda de 700 MHz, que digamos sería el objeto del debate de hoy. Aparte de esto, hemos publicado una modificación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, en el que, además de estas bandas, hemos identificado todas las bandas que a nivel europeo se han identificado para el lanzamiento del 5G. Además de estas estaría la banda de 40 GHz, estaría la banda de 66 a 71 GHz y hemos establecido unas fechas para la liberación de estas bandas para que estén disponibles para el 5G cuando estas bandas, se requieran para la prestación de este servicio. Por lo tanto, es una medida más para intentar continuar estando ahí en esa posición de vanguardia en lo que se refiere al lanzamiento del 5G en Europa. En lo que se refiere a la hoja de rutas 5G, esta hoja de ruta ya está aprobada. Ahora vamos a ver si aprobamos la siguiente. En 2017 hicimos la consulta pública, aprobamos el Plan Nacional 5G y hemos establecido una oficina técnica del plan. Para todos los que tengáis inquietudes en relación con el 5G, que sepáis que tenemos establecida una oficina técnica del plan 5G con objeto de canalizar todas las iniciativas que pueda haber en esta materia e intentar coordinar que todas las actuaciones vayan encaminadas hacia el objetivo común de una implantación temprana del 5G en Europa. En 2018 En 2018 está prevista licitar las primeras bandas de frecuencias. Como ya sabéis, ya está publicado el pliego de la subasta de la banda 3.600-3.800 MHz. En principio, la subasta se realizará a partir de mediados de julio, en la segunda quincena de julio, y con esto adjudicaremos las frecuencias de esta banda de frecuencias que además ha sido identificada en Europa como la banda prioritaria para los primeros lanzamientos 5G. Y, por lo tanto, esta banda
hay que ponerla a disposición de los operadores a la mayor brevedad posible, y este es el objetivo de esta subasta. En el año 2019-2020 está previsto desarrollar pilotos 5G y casos de uso. Hay aprobado ya por Consejo de Ministros una financiación de 20 millones de euros para este fin, para 2 proyectos pilotos, cada uno de ellos de 10 millones de euros. Y para 2019-2020 el proyecto estrella que tenemos, lógicamente, es el proceso de liberación del segundo dividendo digital de acuerdo con la hoja de ruta nacional, hoja de ruta que, como figura en el apartado de 2018, tenemos que aprobar en 2018 y, como se ha comentado, pues en un plazo de tiempo pues lo más corto posible. Y en 2020 pues ya sería el inicio del despliegue 5G. Bueno, ya entrando en la banda 700 MHz, pues siempre un repaso de qué pasa con esta banda, por qué esta banda es tan codiciada. Bueno, pues es muy sencillo, esta banda tiene unas características técnicas que la hacen muy atractiva para la prestación de diferentes servicios, y en particular para dos, para la radiodifusión y para las comunicaciones móviles de banda ancha. En esta banda se transmite con más cobertura para una misma potencia, ofrece buena penetración en edificios, en túneles, etcétera, y bueno, en definitiva tiene un compromiso excelente en lo que se refiere a cobertura y capacidad, los dos elementos básicos para el despliegue de cualquier red radioeléctrica para la cobertura de un territorio. Por lo tanto, aquí esta banda permite disminuir costes de despliegue y explotación de redes de comunicaciones, y además siempre estas bandas son muy adecuadas para el despliegue de banda ancha rural por esta cobertura que permiten, a la vez que ofrecen una capacidad razonable. Recordar que en la Conferencia Mundial de Radiocomunicación 2015 es cuando se aprobaron las resoluciones que establecían el uso coprimario de esta banda entre la radiodifusión y las comunicaciones móviles, y me gustaría, porque es algo en lo que os puedo asegurar que esta Secretaría de Estado trabajó de manera muy activa en la Conferencia Mundial de 2015, dos aspectos. El mantenimiento de la atribución en exclusiva en la región 1 de la OIT al servicio de radiodifusión de la banda 470-694. Os puedo asegurar que hubo mucho debate y esto, pues hubo que pelearlo bastante, y España, junto con algún otro país, fuimos los que lo peleamos con mayor ahínco. Y también el hecho de que en la próxima conferencia, que la tenemos ya el año que viene y que la estamos preparando ya, pues no hay debate sobre la banda UHF. Ya necesitábamos un respiro de tener una conferencia mundial de radio sin el eterno debate de la banda UHF. Por lo tanto, vamos a tener una conferencia de 2019 este año en Egipto más relajada que las últimas que hemos tenido. Bueno, esto es cómo quedó el reglamento de radio con esta modificación. Y en relación a lo que hemos comentado de la importancia de esta banda para el desarrollo de la banda ancha rural, pues únicamente destacar que la propia decisión del Parlamento Europeo y del Consejo destaca en sus considerando pues este aspecto de manera, digamos, insistente. La banda 700 como banda ideal para el desarrollo no solo en el ámbito rural, sino en las grandes redes de transporte, la banda que se prevé que además pueda ser muy útil para esos pasillos transfronterizos, es decir, en las grandes vías de transporte. Proyectos como coche conectado o cualquier otro tipo de estos proyectos requieren de servicios transfronterizos, porque si no, el mercado único digital de la Unión Europea pues quedaría, digamos, bastante en entredicho, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta banda tiene esas especiales características. Y bueno, ya entrando en lo que es la propia decisión de la banda, el 25 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea esta decisión sobre el uso de la banda 470-790 MHz en la Unión Europea. Ahí, entre la primera propuesta de decisión de la Comisión Europea, los debates que se produjeron en el Grupo de Política del Espectro, el informe que desarrolló el AMI para la Comisión Europea, el propio debate en el Parlamento, los trílogos entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, pues los elementos que más fueron objeto de debate son los que figuran aquí a la izquierda de esta presentación, que son la fecha de disponibilidad de la banda para su uso por comunicaciones móviles de banda ancha,
la fecha para completar el proceso de coordinación internacional de frecuencias con los países de la Unión Europea, la fecha en que tenemos que hacer pública la hoja de ruta, la fecha mínima establecida para que la banda por debajo continúe disponible para la prestación de los servicios de radiodifusión, proporcionar garantía y certidumbre regulatoria al sector de la radiodifusión y la compensación de costes del proceso. Pues bien, la decisión finalmente sobre estos aspectos, la fecha para la disponibilidad de la banda para el servicio de comunicación internacional se estableció en el 30 de junio de 2020. Se prevé la posibilidad de algún aplazamiento, pero por razones muy tasadas que se contemplan en el anexo de la decisión y que, bueno, de acuerdo con, ahora como comentaremos, de las respuestas que hemos recibido en la consulta pública, pues el sector considera que no se dan esas condiciones y que, por lo tanto, la fecha en principio prevista sería esa. La fecha para completar el proceso de coordinación internacional se estableció el 31 de diciembre de 2017. España ha cumplido con esa fecha. Hemos firmado todos los acuerdos de coordinación internacional con Portugal, Francia, Andorra, Italia y Reino Unido también. En Reino Unido no hemos firmado acuerdos, porque ahí es más incómodo, pero sí que hemos llegado al acuerdo, es decir, lo tenemos negociado con ellos. Y, por lo tanto, hemos cumplido con esa fecha del 31 de diciembre de 2017. Ahora estamos en la otra fecha, la del 30 de junio de 2018, se está trabajando en base a las contribuciones recibidas a la consulta pública. Estamos hablando, como he comentado, con todos los agentes y, vamos a ver el resultado final de esta hoja de ruta y vamos a ver la fecha definitiva en que se hace pública. La coyuntura actual pues no permite decir si va a ser en la fecha o va a ser cerca, pero bueno, en todo caso intentaremos que la publicación se haga lo antes posible. En cuanto a la fecha mínima establecida, fue hasta 2030 y en cuanto a compensaciones, pues una decisión un poco salomónica, cuando proceda, y aquí siempre tenemos la espada de Damocles esta, y siempre que sea conforme con el derecho de la Unión, y ahí siempre topamos con la normativa europea sobre ayudas de Estado, en la que, ya vamos teniendo una cierta experiencia, porque, nos estamos peleando tanto con ello que al final alguna expertise estamos consiguiendo con ello y, también estos procesos ayudan a que conozcas a tus interlocutores y eso también puede facilitar un poco todos estos asuntos, ¿no? Y, eso ya lo hemos comenzado. La consulta pública se ha hablado ya en las anteriores mesas de ella. Hemos recibido 91 respuestas de particulares, empresas y asociaciones. Creemos que las contribuciones representan de una manera muy razonable todo el horizonte del sector en sus diferentes componentes. En esta consulta pública ya está publicado un informe, lo tenéis accesible en la página web y podéis consultarlo cuando queráis, y hemos consultado sobre 4 aspectos: la liberación del segundo dividendo digital y el calendario, la licitación y uso de la banda 700 MHz, la evolución tecnológica futura de la TDT y otros aspectos. En este momento, desde luego, lo que más nos aprieta el zapato es establecer las condiciones para el proceso de liberación del segundo digital, establecer el calendario, establecer las posibles medidas que faciliten la evolución tecnológica de la TDT y aspectos relacionados fundamentalmente con el proceso de liberación de la banda 700 MHz. El resto de temas, la licitación y uso de la banda, son temas para los que tenemos un poquito más de tiempo, si es necesario, para definir las actuaciones a realizar. Y ahora simplemente os voy a unas pinceladas sobre las contribuciones, el contenido de esas contribuciones, qué es lo que nos están transmitiendo esas contribuciones a la Secretaría de Estado. Pues bien, en las respuestas recibidas a la consulta pública, en lo que se refiere a la liberación del segundo dividendo digital y el calendario, como he comentado, se considera en general razonable como fecha final del mismo, el 30 de junio de 2020, y además se considera que abordando el proceso desde ya, como quien dice, pues que tenemos tiempo suficiente para abordarlo de una manera tranquila, etcétera. Recordar que las razones por las que el proceso del primer dividendo digital no se pudo hacer de esa manera tranquila fueron razones ajenas al propio sector, derivadas de sentencias judiciales, etcétera, sobre las que ni nosotros, ni la Secretaría de Estado, ni
ni cada uno de los agentes del sector pues pudo hacer nada. Vinieron de manera sobrevenida y nos tuvimos que adaptar a lo que vino. Esperamos que en este caso no vamos a tener esas acciones extra proceso que nos puedan dificultar su desarrollo. Como he comentado antes también, los agentes sectoriales en general no aprecian que haya razones para pedir o solicitar un aplazamiento en esta fecha objetivo. Para nosotros es muy importante que los actores en general consideran que las actuaciones del primer dividendo digital fueron adecuadas, salvando el tema del temporal, digamos, el tema del tiempo en el que tuvo que llevarse a cabo, pero para nosotros es muy importante que se considere en general que esto fue un proceso que se llevó a cabo de manera adecuada, porque esto nos permite reutilizar en toda la medida posible la experiencia que adquirimos en el desarrollo del proceso del primer dividendo digital. Por supuesto, intentaremos corregir aquellos aspectos que entendemos pues, son mejorables en aquel proceso y que también en las contribuciones a la consulta pues, se ponen de manifiesto por diferentes actores. Se plantea la conveniencia de introducir una planificación temporal más amplia para mejorar la efectividad de las medidas y la coordinación entre los diferentes agentes, es lo que ya hemos comentado del horizonte temporal. En lo que se refiere al impacto sobre ciudadanos y radiodifusores, como no podía ser de otra manera, se plantea la necesidad de minimizar el impacto sobre los ciudadanos. Esto es muy importante por dos razones. Primero, porque es nuestra obligación minimizar este impacto, y segundo, porque cuanto más minimicemos este impacto, menos sufrirá el sector de la radiodifusión en este proceso. Y, por lo tanto, creo que es un objetivo que, de manera egoísta, compartimos, desde luego, la Secretaría de Estado y todo el sector. Y también se establece el establecer un sistema de compensación de los costes motivados por el proceso para usuarios y radiodifusores. Estamos trabajando en ello. Como os he comentado, ya hemos iniciado documentación y intercambio de documentación con la Comisión Europea para ver si encontramos un modelo que sea válido, que no tenga problemas con la normativa de ayudas de Estado y que nos permita abordar el proceso con unas compensaciones que faciliten su desarrollo. En lo que se refiere al nuevo plan, los agentes recogen como principal objetivo que se mantenga la oferta actual de múltiples digitales, incluyendo las posibilidades de desconexión ya existentes. Lo que os puedo decir sobre esto es que, desde luego, este ha sido uno de nuestros objetivos en todas las negociaciones de coordinación internacional de frecuencias que estamos manteniendo. Estamos trabajando en ello y esperamos que este objetivo lo podremos alcanzar. Se contempla también la posibilidad de contemplar un múltiple adicional promocional con la cobertura geográfica sea factible, destinado a realizar emisiones en T2 y ultra alta definición. Bueno, ya sabéis que ya venimos desde hace tiempo facilitando aquellas autorizaciones experimentales que se nos están solicitando por el sector. Yo creo que hemos autorizado todas y cada una de las que se nos han solicitado. Las hemos autorizado porque era posible. La última, pues, la inauguramos recientemente allí en las instalaciones de Televés, en Santiago de Compostela. Y creo que no hemos denegado, hasta donde me llega a mí el recuerdo, no hemos denegado ninguna solicitud de autorización de emisiones experimentales en T2 ultra alta definición. Por lo tanto, en este tema seguiremos. Sí que intentaremos ver en qué medida esto se puede hacer de una manera más reglada, de manera que también se puede incidir también en un mensaje de comunicación más directo hacia la población, y que comienza a entrar el concepto de estas emisiones. Y bueno, ahí pues intentaremos en la hoja de ruta incluir algunas medidas relacionadas con la promoción de la ultra alta definición y la evolución tecnológica de la TDT, que, bueno, como no puede ser de otra manera, tiene que ser un objetivo siempre permanente en cualquier plan que elaboremos. Bueno, y por supuesto se insiste mucho en la conveniencia de proporcionar garantías de continuidad al sector audiovisual para asegurar a los servicios TDT el acceso a la banda sub-700, al menos hasta el horizonte 2030. Como he comentado, nosotros somos conscientes de la importancia que la TDT tiene en España. Por eso
en la Conferencia Mundial de 2015, nosotros, bueno, como saben bien, algunos agentes que estaban presentes en aquella conferencia, trabajamos de manera muy activa para que esta condición se mantuviera a nivel de Unión Internacional de Telecomunicaciones y seguiremos, digamos, luchando en este sentido. Pero también tengo que decir que quien tiene que luchar por ello es el propio sector. La mejor garantía de continuidad de la TDT es que se mantengan esos datos que ha comentado diferentes agentes en las mesas anteriores. Está claro que mientras esos datos sean así, nadie dudará de la continuidad de la TDT, es evidente. O sea, que, por lo tanto, por supuesto, la Administración es consciente de este aspecto y el propio sector tiene que ser el que de verdad luche por mantener esto de esta manera, y ahí viene pues no olvidar también la evolución tecnológica en el futuro. En cuanto a los hitos del proceso, pues ahí están los hitos fundamentales que señalan todos los agentes. Bueno, lo que hay que hacer es poner esos hitos en orden, añadir, bueno, ya están en orden, los que hay ahí ya están en orden, habrá que añadir a lo mejor alguno, habrá que ponerles fechas, habrá que racionalizarlos y con eso, pues bueno, pues tendremos lo que puede entenderse como una hoja de ruta. Desde luego, como he comentado, facilita mucho el que, pues digamos, haya un cierto consenso en cuáles son las medidas que hay que adoptar. En cuanto a la licitación y uso de la banda 700 MHz, en esta parte de la respuesta pues es donde menos, digamos, se incide por parte de los agentes del sector. En todo caso, aquí los agentes dicen en general utilizar la banda pareada de 2x30 MHz de esta banda para servicios de comunicaciones electrónicas, ascendentes y descendentes. Esto será así porque además ya está establecido en una decisión de la Comisión Europea y, quiero decir, que es de obligado cumplimiento para España y, por lo tanto, y ahí donde lo que tendremos que estudiar más en detalle es el uso que daremos a las bandas de guarda y el intervalo central de la banda pareada, donde la propia decisión de la Comisión Europea deja un cierto margen de decisión a los Estados miembros. Ahí es donde tendremos que dedicar los mayores análisis y bueno, pues evaluar el mayor interés para el país en relación con los usos que se establezcan para estas partes de la banda. En general, se considera por el sector que habría que dedicarlos a usos para redes públicas de emergencia y seguridad y para downlink suplementarios, es decir, para incrementar la capacidad de los enlaces de bajada de las redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha. Esto vendría a compensar un poco el desbalanceo natural que hay en este tipo de comunicaciones, donde, como todos sabéis, pues los datos descendentes son de un volumen mucho mayor que los datos que van desde el móvil a la propia red, ¿no? Y en cuanto a la consistencia, pues bueno, yo creo que aquí ya estamos trabajando en ello. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo por parte de todos. Los operadores también, ¿no?, ya han entendido y están trabajando de una manera bastante efectiva en ello. Y estamos teniendo un proceso de despliegue de la banda 800 MHz que yo creo que podemos calificar de bastante razonable, bastante tranquilo, no hemos tenido grandes incidencias, se están adoptando las medidas correctivas necesarias con una agilidad, creo que bastante buena, y en general pues no tenemos apenas quejas de los ciudadanos, que es lo que de verdad al final es el indicador fundamental para la Secretaría de Estado. Por lo tanto, pues en este sentido pues utilizaremos en todo lo posible esta experiencia también para abordar esto. Y en cuanto a la evolución tecnológica de la TDT, pues este es un tema complicado. Vamos a ver cómo lo afrontamos. En general, todo el mundo opina que esto hay que contemplarlo. Evidentemente, nadie dice, yo creo que nadie puede decir que esto no tenga que ser un objetivo. Sí que es verdad que hay ciertas diferencias en la manera de abordarlo. En general, se considera que esto está muy ligado a la evolución del parque de receptores, como es evidente, y la penetración de estos receptores en los hogares, y también, importante, los agentes en general no creen oportuno el
ligar el proceso de liberación del segundo dividendo digital con la evolución tecnológica. Es decir, se considera que son dos procesos que hay que abordar ambos, pero que cada uno tiene que tener su, digamos, hoja de ruta correspondiente. Y bueno, estos son los elementos de partida que tenemos sobre la mesa. Adicionalmente, pues, como os he comentado, estamos hablando con todos, con los agentes, sobre todo con aquellos donde la contribución pues nos plantea alguna duda en lo que nos quieren decir, y vamos a ver si completamos este trabajo y bueno, podemos hacer la hoja de ruta pública lo más pronto posible. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Lo mismo anoche que hoy en el café, e incluso desayunando, la gente me ha estado preguntando, ¿no? Quién tenía la varita mágica de las fechas, ¿no? y el cuadro de atribución de frecuencias. Aquí ya sé que tú puedes contar hasta donde puedes, ¿no? Pero es una pregunta casi obligada, ¿no? que tengo que transmitir, porque bueno, todos los que estamos aquí, todas las mesas que han pasado por delante, desde los operadores de infraestructuras y red, que tienen que saber qué es lo que tienen que hacer para transportar todos los contenidos y los medios, están los programadores audiovisuales, que tienen que saber que realmente la calidad de su audiencia sigue realmente respetándose en el medio, que su negocio sigue funcionando, y luego estamos los instaladores, que realmente tenemos que garantizar que no ocurra lo que ha ocurrido anteriormente, y toda la industria que tiene que hacer alrededor, que realmente haga cacharros e inventos para que todos estemos, ¿no? Entonces, como yo sé que hay cosas que se pueden contar y medio decir, y como he visto además en una de las transparencias, lo de las fechas, ¿no? y el 30 de junio, creo que es del 2018, me da que es relativamente cerca, pues me obligo, ¿no? a preguntar si realmente hay alguna novedad de algo que se pueda decir en esta sala en tu nombre. No, vamos a ver, yo creo que las novedades las he contado todas. En primer lugar, estamos trabajando muy intensamente en la coordinación internacional. Pensar una cosa, sin esto no tenemos nada. O sea, sin frecuencias sustitutivas de las que hay que abandonar, estamos muertos todos. Por lo tanto, esta ha sido nuestra prioridad desde hace ya más de 2 años. Esta semana que entra, vamos, la próxima, tenemos aquí a la delegación de Marruecos. Vamos a ver si ya conseguimos, si no cerrar el tema, pues bueno, dejarlo lo más avanzado posible. Los temas que entendemos que habría que adelantar, lo hemos ido haciendo. Hemos elaborado un poco el estudio de las posibles ayudas, hemos empezado a evaluar la normativa de ayudas de Estado para ver cómo planteamos estas ayudas, etcétera. Sobre el resto de temas tenemos datos más que suficientes con todo lo que nos habéis aportado cada uno de los agentes. Por tanto, tenemos los elementos adecuados para trabajar en ello. Y hasta aquí es lo que os puedo decir. Muy bien, yo creo que te hemos entendido todos. Yo creo que el mensaje que tiene que salir de aquí es un poco que parece ser que se van a hacer mejor las cosas en este segundo dividendo, que todos estamos de acuerdo, todos, toda la cadena, desde el principio hasta el final, que no nos olvidamos del usuario final, que al final somos todos los que estamos aquí, que queremos seguir teniendo no solamente una serie de servicios, sino todo lo que hemos estado viendo, servicios con muchas generaciones de contenidos por muchos medios. Y bueno, yo creo que lo más importante es que esa planificación que esté organizada y que a todos nos den un pin dentro de unos meses. Y yo creo que ahora entra preguntas y sugerencias, ¿no? Que igual no hay ninguna. Se las he contestado todas. Yo he hecho la que tenía que hacer. Hay una cuestión de la consulta pública.
Hay una cuestión de la consulta pública que no has comentado, que yo creo que hemos reiterado la mayoría de los agentes, y en particular... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Tampoco? ¿Ahora sí? Que hay una cuestión de la consulta... Más cerca. Bueno, me lo quería comer. Hay una cuestión de la consulta pública que no has mencionado, que nos parece relevante, y es la propuesta de colaboración que hemos hecho. Has mencionado la cuestión colaborativa. Y, por supuesto, que encantados de escucharlo, ¿no? Pero mencionábamos los agentes... consensuadamente la propuesta de tener una comisión experta, una comisión ad hoc, que os acompañara, que os apoyara en el proceso, en gran medida para evitar los problemas que tuvimos de implantación de las medidas del anterior proceso, que aunque todos consideramos que eran correctas, hubo problemas de temporalidad y hubo problemas también de aplicación, ¿no? Y esa cuestión sí que me gustaría que la reflexionaras un poco, Pozota. Bueno, si recordáis, para la ejecución del primer dividendo digital, lógicamente con las estrechuras de tiempo que tuvimos, se creó ya se aprobó el Real Decreto que aprobó el Plan Técnico y las medidas para la liberación del dividendo digital, y se aprobó también un plan de actuaciones, que en ese plan de actuaciones se contemplaba, pues aparte de una serie de acciones de comunicación, la creación de una serie de grupos de trabajo, entre ellos una comisión, digamos, más global de seguimiento del proceso, y luego una serie de grupos para hacer un seguimiento del despliegue, de la extensión de la cobertura, de la antenización, etcétera. Aquí, bueno, la hoja de ruta tampoco va a entrar tampoco en los detalles de cada cosa, por lo tanto, habrá que publicar la hoja de ruta y luego habrá que elaborar los correspondientes reales decretos y también un plan de actuaciones. Yo creo que en ese plan de actuaciones será donde tengamos que concretar ese mecanismo o ese posible grupo de trabajo, aparte de los que ya se consideraron, sí procede el establecer algún otro grupo de colaboración. Yo creo que ese será el momento de concretarlo y de definir los aspectos a tratar en cada uno de esos grupos. Hola, en el primer dividendo tuvimos ciertos problemas también con el material a instalar. En algunos casos y algunos fabricantes que no están presentes aquí, a los que me voy a referir, llegaron a decir y vendieron la idea de que las centralitas programables era la solución para este tema. Aquí acabo de oír por parte de Televes, muy bien, por cierto, que solo son utilizables a partir de las 30 tomas en las ICTs. Yo me gustaría que de alguna manera quedara de alguna forma más reflejado y más serio, y no esa duda de que depende de cómo, en según qué momento y en según qué historias. Hay un fabricante en concreto que retiró absolutamente todas las cabeceras monocanales y se dedicó nada más a poner este tipo de centralita. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos, no sé, dar una vuelta más de tuerca a este tema? Bueno, este es un tema complejo. Lo que se puede hacer sobre todo es intentar que el usuario esté bien informado. Desde un punto de vista regulatorio, el establecer dónde tiene que ir una centralita, dónde tiene que ir un monocanal, es complicado. Eso es entrar intervenir en el mercado de equipos, cosa totalmente, tendríamos si incluimos una cláusula de este tipo en un Real Decreto, te aseguro que cualquier fabricante nos lo impugna y lo tenemos derogado en nada. Es muy difícil porque el mercado no se puede regular, el regulador no puede marcar el mercado. Entonces yo creo que aquí la solución mejor es, primero, el trabajo de todos vosotros, de todos los instaladores. También se puede intentar trasladar a través de todos los agentes una información lo más fidedigna posible para que el usuario, por lo menos, tenga muy claro las implicaciones que tiene adoptar una decisión u otra. Y yo creo que en este sentido de la información es donde deberíamos incidir de la mayor manera posible.
Hola, buenas. Sí que es verdad que veníamos todos pensando en la fecha, nos íbamos a ir contentos de la leche. Está claro que la fecha no la vamos a tener, pero sí que te pediría, como un agente súper implicado en esto, que posiblemente sea el que más tengas claro cómo va a funcionar, tu opinión personal, ya independientemente de la opinión legal, de lo que puedas contar, no puedas contar, habiendo visto lo que hemos vivido y viendo lo que puede venir, tu opinión personal es buena, es de decir, yo creo que esto va a salir bien, mejor que otras veces, no sé, un poco por, como no vamos a poder tener una fecha, porque está claro que no nos la puedes decir, nos lo has repetido muchas veces, pasamos un poco ya a tu opinión personal, ¿cómo lo ves? Bueno, pues si me piden mi opinión personal, vamos a ver, te voy a citar una serie de elementos. En principio, tenemos más experiencia. En principio, tenemos más tiempo. En principio, en algunos aspectos, el proceso es más sencillo. Hay elementos que hubo que abordar en el primer dividendo, si recordáis, reubicación de canales de televisión en múltiples, reordenación, etcétera, que en este espero que no hará falta. Por lo tanto, con estos tres elementos entiendo que debería ser más sencillo. Se va animando la gente. Muy interesante. Hola, yo es a raíz de lo que se habló de los módulos y las centrales programables. Yo una vez ya comenté en Galicia que, bueno, estando Torralba, que había tenido problemas con marcas de las que tenemos aquí, no comprados en los chinos, a la hora de colocar los módulos, según la colocación, pues unos canales te perdían señal, otros iban mejor, había que andar a veces buscando la colocación correcta para que al final de la hilera de módulos llegara la señal más o menos bien, que con una central, incluso a veces ya ni programable, de banda ancha, lo tenías perfecto, si lo recibías bien en el sitio, pues conseguías más señal que con los módulos. Entonces, como son módulos de marcas nacionales homologadas, incluso con la etiquetita de que venían ya preparados para el LTE, y nos encontramos con ese problema, pues claro, a ver, no podemos usar las centrales, pero coño, que los módulos nos tienen que venir bien. Torralba decía, pues cambia de proveedor, vale, puede haber un proveedor que vaya mejor que otro, pero que estamos hablando de marcas homologadas, que hacen una gran inversión y todo eso, y ese es el problema que me encuentro, y me imagino que habrá aquí más compañeros que se encuentren con ese problema, porque me lo he encontrado con distintas marcas. Entonces, pues nada más, era una observación al respecto. Le digo yo, si quieres. No, si acaso únicamente comentar que aquí entramos en el ámbito de consumo y, lógicamente, trasciende las competencias de la Secretaría de Estado e insistir quizá en el tema de la información. Pero, quiero decir, actuaciones concretas, desde luego, la Secretaría de Estado en ese ámbito tiene poca capacidad. Yo creo que el mensaje, que por eso iba un poco en la línea de mi primera pregunta, era eso, ¿no? Era poder salir de aquí y transmitir esa tranquilidad, en la medida de lo posible, a nuestro cliente, a los ciudadanos, ¿no? Que realmente tiene toda la pinta. Por eso era toda la batería de posibilidades de que haya más éxito que el anterior, sino que yo creo que todos ya hemos visto los cueros de los tornos, los cuernos, y yo creo que lo importante es que parece que tiene toda la pinta de que no va a ocurrir cosas como los materiales o con problemas de esos, ¿no? Entonces no vamos a echar todos los males a una parte de la cadena, ¿no? Pero yo creo que todos hemos aprendido desde el principio hasta el final y tiene toda la pinta que cuando ya sepamos cuando realmente empieza esto a dispararse, yo creo que tiene toda la pinta que va a ser mejor, ¿no? Y luego una cosa que me he quedado, que lo ha dicho Antonio, y es que, y me ha gustado por las experiencias como la que ha habido en Galicia, que no se descarta que, bueno, pues que haya voluntarios a nivel autonómico o a nivel territorial, ¿no? Que pueda hacer experimentalmente cosas y que parece ser que no ponen pegas desde la Administración. O sea, que si hay alguien que quiere dar un paso adelante, como en el caso de Televés, que le ha explicado la experiencia que ha tenido, pues bueno, pues ahí, mientras se regula y se mueve la industria, igual alguien puede dar un paso adelante
y ofrecer una cosa similar en algún territorio de manera experimental, sobre todo porque muchos experimentos dan mucha experiencia, ¿no? Y además se puede meter el mercado por el medio y puede ayudarnos a todos, ¿no? Buenas, de Galicia de nuevo. ¿Se esperan ayudas a nivel comunidades para la reantenización por el segundo dividendo digital? Vamos a ver, nosotros las estamos contemplando que las haya. Para ello, pues necesitamos varias cosas. Primero, lo que ya estamos trabajando, de negociar con la Comisión la autorización como ayudas compatibles con la normativa europea de ayuda de Estado, y luego, lógicamente, tendrá que haber una partida presupuestaria en 2019, que es donde el año en el que se desarrollaría mayoritariamente el proceso, tiene que haber una partida presupuestaria con los fondos necesarios para otorgarlas. Entonces ahí, pues lógicamente, cuando el Gobierno comience a tramitar la Ley de Presupuestos Generales de 2019, pues habrá que incluir esa partida, y ahí, oye, pues todos los agentes que ayuden a que eso sea así. Yo ahora no, lógicamente, hace falta una partida presupuestaria, eso es evidente, y hace falta la autorización europea de ayudas de Estado, que en eso estamos. Hola, buenos días. No recuerdo que hayas mencionado en ningún momento la transición de la SD al HD o el apagado del SD planteado dentro de esa hoja de ruta. ¿Estáis planteando algo en esa línea? Bueno, a ver, ese es uno de los temas, la transición de SD a HD, en el que, digamos, no hay consenso en las respuestas. Hay consenso en que hay que hacerlo, pero no hay consenso en cómo. Yo sí que me gustaría recordar una cosa. Ahora mismo, no hablo ya del nuevo decreto que tendremos que aprobar para el segundo dividendo. Ahora mismo, cualquier operador que quiera evolucionar de SD a HD puede hacerlo. Lo único que tiene que hacer es comunicar a la Secretaría de Estado que su canal lo pasa a HD. O sea, por lo tanto, aparte de las emisiones que se pueden hacer en simulcast en HD, los operadores pueden evolucionar el canal HD. Que a lo mejor no está suficientemente claro en el decreto, y por lo tanto pues habrá que dejarlo más claro en el próximo. Pero desde luego yo creo que la posibilidad de evolución de SD a HD debe ser un elemento incluido en el plan. Otro tema es, ¿obligatorio para todos o que cada uno lo haga en la medida que tal? Pues eso es un tema que habrá que concretar. Hola, buenas. Sobre la información que hablabais antes de los televisores, del parque de televisores en venta, ¿también contempláis alguna propuesta de obligatoriedad o no obligatoriedad, sino de mayor información al consumidor en los establecimientos públicos, que se les indique que este televisor sí lleva HBB, sí lleva DVB-S, sí lleva DVB-S2, para que el cliente, como está pasando o ha pasado, no se compre un equipo en SD y ahora se migre simplemente a HD o DVB y no pueda tenerlo? Y hay muchos clientes que se lo han comprado y dicen, y ahora esto no me sirve. Bueno, uno de los temas que se plantean en las contribuciones es el regular de alguna manera o el establecer alguna medida para favorecer la penetración de receptores con capacidad no solo de HD, sino... Bueno, de HD ya existe una normativa. O sea, de HD ya en el decreto 691 sobre alta definición establece la obligación para los televisores de un determinado tamaño de incorporar el receptor HD. O sea que eso... Si no, eso ya está. Dar un paso más, pues es un tema que tenemos que analizar en relación con la ultra alta definición y con el T2, por ejemplo. Y luego, en relación con la información, bueno, pues también ahí entramos un poco en materia de consumo. Ahí habría que ver también... lógicamente, lo que sí probablemente se haga es establecer de alguna manera condiciones técnicas para que se entienda que una emisión ya la tenemos para que una emisión sea HD, para que una emisión sea Ultra HD. Es decir, que cuando un operador, un radiodifusor, dice esta emisión es en Ultra HD, que reúna
unas características mínimas. Ya existe para HD, tenemos que ver si lo incluimos para ultra alta definición. Y en relación con la información, pues no lo sé, lo analizaremos, pero es más un tema de normativa de consumo. ¿Más preguntas? Pues, si no hay más preguntas, agradecerte, Antonio, el esfuerzo hasta donde has podido explicarnos. Creo que has explicado perfectamente, yo creo que toda la foto que se podía explicar, y sobre todo yo creo que has transmitido a todos los presentes la tranquilidad de que tiene toda la pinta de que esto va a salir bien. Muchas gracias.